Mi nombre es Marisa y voy a ser la esclava Sindra. ¿Qué te ocurre ahora? Habla, ¿qué crees? Creo que Isis no se encuentra muy bien. No se encuentra muy bien. ¿Sus dolores de cabeza otra vez? Tiene que reposar, sí. Ah, sí, bien. Déjala entonces que repose. Parece ser que tiene mucha fiebre. Mucha fiebre. Y no hace ni 10 minutos que estuve a su lado y se encontraba muy bien, me dijo. Estaba dispuesta incluso a salir a dar un paseo. Tú ya conoces a Isis. Sí, ya conozco a Isis, princesa. A ver, sus eternos dolores de cabeza. Sin embargo, creo que esta vez ¿Esta vez? ¿Tú la has visto o te lo han contado los médicos? me han dicho, Ah, te lo han contado. Te han dicho. parece ser que esta vez está enferma de verdad. Muy enferma. Con fiebres muy altas. Cálmate, Isis. No es esa. No es la manera de ayudarle. Sí, no es esa la manera de ayudarle. Todavía no es mañana y nos queda este día y toda la noche por delante para pensar. No sabes lo que dices. Un hombre. Tratar a un hombre como un perro. Qué barbaridad tengo que escuchar. No es ninguna barbaridad. Si la mujer no se comporta así, acaba convirtiéndose en un juguete que ha el Señor quiere estrujar entre sus manos a su gusto y capricho y romperlo en 1000 pedazos cuando a él le venga en gana. ¿Qué es lo que tú crees? Que desde que venimos al mundo estamos todos predestinados a la pelea. Y no somos nosotras mejores que los hombres. Según esta, ahora va a resultar que nosotras somos peores que ellos. No he dicho eso, Sindra, pero sí reconozco que somos unos verdaderos bichos. Sí. La única esperanza que nos queda es el pequeño tuyo. Osiris es un sinvergüenza. Pues cuando está conmigo en la cama, él hace lo que yo quiero. ¿Qué es esas cosas ahora? ¡Déjala! ¿Qué hace conmigo en la Soy cama? yo La que le convierte a él en un juguete. En mi juguete preferido y más preciado. Yo consigo que se arrastre por los suelos, como un cocodrilo hambriento que sinuosamente se acerca. Y yo le acojo entre mis brazos tranquilamente, después de darle un cariñoso azote en la mejilla, porque se ha portado muy bien. Qué bonito lo cuentas tú, ¿no? Pero ya ves lo que hace después tu Osiris. Es lógico que con Isis. ¿Qué hacemos ahora con Isis? Pues voy yo a voluntad de Dios. Uno de los primeros hombres que yo conocí, recordando él, a otra mujer que tuvo antes que a mí, después de haberme besado y abrazado con ansias, después de haberme devorado, ese cocodrilo que has mencionado tú, dijo, muy tranquilo, como si nunca hubiese roto un cristal. La otra tenía mejor clase, era mejor puta. ¡Ah, ¡qué monstruosidad! ¿Cómo se le puede tratar así a una mujer? Así son ellos. Son todos las verdaderas bestias. Parece que tan solo son ellos. 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 ¿Y
cuando se aburren, se largan sin dar más explicaciones. Dejan tirada como a un perro que ya no sirve para la caza. Y no les importa abandonar a sus propios hijos. Hicieron conmigo. A veces creo que nosotras podemos incluso ser peores. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Vas a compararnos a nosotras con esos bárbaros? Ellos son la simiente de nuestra vida. Pero nosotras somos la tierra. Sin la tierra, la simiente no puede germinar. Mirad, el pequeño Tui. Sí, aquí está. Osiris quiere verte. ¿Verdad? De verdad, Will. ¿Estás enfadado conmigo? ¿Por qué no has estado? No hace ni 2 minutos. Bueno, hace 2 horas que estuve en una escuadra de 3 caballos y me venía por no estar tanto tiempo aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste tú? ¿Eh? Le contesté mal. ¿Pero por qué le contestaste mal? Me dijo que soy muy repetido. Eso ya pasó. Ahora quiere verte. Ya sabes, y te lo tiene dicho, que si no te portas bien, no te dejará irte nunca con tu ¿Qué padre. me importa? ¿No te importa no volver a ver a tu padre? Quiero estar con mis caballos. ¿Y con los perros? Sí. Escucha, Will. Tienes que pedirle a Osiris que no vaya a esa fiesta. Que se quede con el perro. Porque te tienes miedo de quedarte sola. Porque un perro te ha mordido, crees que está enfermo y se puede morir. ¿Qué necesitas? Pues acaso te pones enfermo como el perro. Un gatito pequeño y blanco, de la mancha de una plateada. No, el perrito blanco de la luna plateada no me ha mordido. Y no está enfermo. ¿Por qué tengo que decirle a Osiris esa mentira? Para que no acuda a la fiesta de su hermano Seth. Le pueden ocurrir cosas muy malas si acude a esa fiesta. Y tal vez no le volverías a ver. No, eso no. Entonces, tienes que hacerle caso a lo que te dice Sidra. Y contarle esa mentira del perrito blanco de la luna plateada que está enfermo. Aunque no lo esté, que te puedes poner enfermo, es que te cuide. Que no quieres que le pase nada a Osiris, ¿verdad? ¿No es cierto? No, no quiero que me pase nada con Osiris. Porque tú sabes que él te quiere mucho. Sí, pues sé que me quiere mucho. Y por eso no quiere que venga con mi padre, que es su padre. Ya hablaremos otro día de tu padre. Ahora, lo que es importante es que Osiris se quede a tu lado y no asista a la fiesta. Eso, sí. Que se quede a mi lado, conmigo. Entonces, tienes que pedirle a Osiris que no vaya, que no se le ocurra ir a esa fiesta. ¿Lo harás? ¿Lo harás? Sí, lo haré. Promételo. Lo prometo. No debe ir allí. No irá. Tú se lo impedirás. Sí, yo le diré lo del perrito, el que me mordió. ¿Quién te mordió? El blanco, el más bonito y bueno, que tiene la mancha de luna plateada. Bien, ve a buscarle. ¡Corre! ¡Corre a hablar!